que no sé si le quedaron claros al legislador, pero que van a generar igual un problema que le pega al emprendimiento, porque hoy día esta ley tiene penas de cárcel Sí. para delitos económicos, de los cuales probablemente la gran mayoría de la ciudadanía está de acuerdo. Si alguien se colude, si alguien roba o cualquier cosa que perjudique a los consumidores, tiene que tener una pena de cárcel. Sí. Pero también se agregaron un montón de otros delitos, particularmente la pata medioambiental, que no es tan trivial de definir qué es lo que es un delito medioambiental. Porque ponte tú que tú tienes una empresa que transporta combustible y tienes un accidente y se te derrama combustible en el mar. Sí. Claro, es una falta, pero hoy día probablemente bajo esta ley tú puedes tener penas de cárcel por eso. Sí. Entonces, no es tan trivial el impacto que vaya a tener, porque de alguna manera uno conversa con empresas más grandes y te dicen, bueno, esto al final son parte de las cosas que pueden pasar en una empresa, no por una negligencia, no por alguien que está robando, porque normalmente los delitos económicos no entiende de que es alguien que se benefició personalmente, alguien que compró acciones cuando tenía información privilegiada, o alguien que robó puro y duro porque se puso de acuerdo con alguien o pagó una coima. Todos son delitos que de verdad tienen que tener una pena, y tienen que tener una pena, y probablemente todos estaremos de acuerdo que eso tiene que tener una pena de cárcel, cosa que no ocurría antes. Hoy día sí lo tiene, pero también hay que tener cuidado con cómo tú defines delitos que son un poquito más, que no son tan blanco y negro. Sí, a ver, mira, Jorge, entiendo de la ley que antes, a ver, hasta este momento entraban aproximadamente 30 tipos de delito, digamos, y ahora alcanza a unos 100. 100, ya es bastante más. Evidentemente se amplía mucho el margen y afecta a personas naturales y jurídicas. Ya, jurídicas, a ver, lo que se suma son las naturales, y en jurídicas también bastantes más, porque agrega a las iglesias, a partidos políticos, a universidades, empresas y sociedades del Estado, ¿cierto? Pero, a ver, a mí me llama la atención una cosa, bueno, que ha sido un comentario también un poco transversal también, en el sentido de que la CPC acude al Tribunal Constitucional por la ley, ¿cierto? Porque alegan un móvil ellos ideológico, y para sancionar a personas que tengan altos cargos, por ejemplo, siendo una ley que tiene un apoyo transversal. Entonces, es una buena señal igualmente, creo yo, pero claro, evidentemente en el tema que tú indicas, que tiene que ver con la parte ambiental, ahí es complejo también. Pero igualmente se ha sacado esta ley copiando un poco a países que les ha funcionado, que evidentemente son más desarrollados, y ha causado muy buenos efectos, porque finalmente los directorios se cuidan más. Claro, evidentemente yo no sé acá qué va a pasar también con el tema de los directorios, si van a estar más preocupados de ocupar esos cargos también, porque en el fondo van a tener responsabilidades mucho más grandes. No sé, claro, cómo lo ves tú desde ahí. No, yo creo que lo que dices tú es correcto. O sea, el espíritu yo creo que hace sentido. Claro, hoy día sí. Habían delitos como los que vimos todos y que le hicieron muy mal además al país, en que no tenían una pena de cárcel. Hoy día esos delitos ya tienen pena de cárcel, claro, y por lo tanto hoy día además hay un tema de procedimiento, porque por ahí, yo no soy abogado, pero si alguien me ha explicado, oye, mira, un tipo que asalta un banco y se roba 100 millones, a un tipo que se robó 100 millones en una empresa, la ley los va a tratar distinto, porque en el caso del tipo que robó en una empresa, no existe la irreprochable conducta anterior, por ejemplo. Entonces, el tipo puede pasarse todo su juicio preso, sí, versus alguien que cometió un delito de perjuicio equivalente en plata. Entonces, ahí hay temas que yo creo que es importante ponerlos en consideración, porque probablemente lo que decías tú, un director en una empresa grande, hoy día se va a cuidar muchísimo más, sí, pero no solamente de no cometer
cometer estos errores, sino que probablemente el perfil de riesgo, de decisiones de inversión, vaya a ser distinto también. Porque hoy día, evidentemente que el efecto que tiene es que los directorios y los gerentes se van a cuidar mucho más de estos ahora 100 o más delitos, pero también eso te hace frenar ciertas cosas. Por ejemplo, si tú sumas o sea, una inversión, por ejemplo, de un puerto, donde sea, donde tienes cientos de permisos, probablemente siempre andáis con algo atrasado y va a ocurrir que, por ejemplo, alguien tiene un accidente y el juez de primera instancia pide todos los permisos y de 200 permisos te faltan 2. Te puede meter un problema aunque ese permiso no tenga relevancia con el accidente en sí. Entonces, se te genera un entorno que claro, para el gran empresariado va a ser complicado. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno a veces esto como empresa más pequeña o como emprendedores o lo que sea, uno medio que toma palco y dice, bueno, esto no me pega a mí. Sí. Pero al final del día todas estas cosas son vasos comunicantes, porque probablemente tiene un efecto en ciertas inversiones, tiene un efecto en lo que a ti te van a exigir, por ejemplo, como proveedor de, qué sé yo, la minería, en cuanto a todas las medidas de seguridad que a lo mejor ya tenías, pero ahora te las van a duplicar. Entonces, se genera un efecto en cadena que al final igual a uno le llega. Entonces es importante que estas cosas uno tenga por lo menos una idea de cómo te pueden pegar. Y lo otro es de que también este tipo de delitos, por ahí leí una columna que hablaba de los delitos de cuello y corbata versus los que no son de cuello y corbata, como todo este tema de fundaciones que estamos viendo ahora. No le aplica necesariamente a la situación que estamos viendo hoy día, por ejemplo, de la fundación. Entonces, yo creo que si la ley va a ser dura, que sea pareja. Y le tiene que afectar, le tiene que pegar a todo. Sí, no, pero, a ver, escuchando de tus palabras, ¿a ti qué te parece finalmente que la CPC, por ejemplo, vaya y acuda al Tribunal Constitucional? ¿Te parece que está bien o te parece que es una mala imagen? Porque da la sensación o sea, yo siento que es como es negativo que los empresarios muestren como que estén incómodos con esta ley. Porque finalmente claro, entiendo tu posición, pero de alguna parte hay que empezar también a hacer las cosas. Sí. Entonces, mira, yo creo que, y esto es una opinión personal, yo creo que la presentación de la CPC probablemente yo creo que no debieran haber sido ellos los que empujaron esto, porque esta ley hubo bastante tiempo para ir haciendo las indicaciones y observaciones. Yo creo que esta ley avanzó, y no sé si nadie le dio la importancia que a lo mejor podía tener. Y hoy día la verdad es que se ve y se percibe mal de que el que teóricamente tú quieres, el mal que quieres corregir, que son todas estas anomalías, ¿no es cierto?, que hemos estado conversando, se defienda la misma gente que es la que va a eventualmente a ser perjudicada. Entonces, yo creo que se ve feo. Pero por otra parte uno tiene que decir, bueno, cómo esto se puede ir corrigiendo en el tiempo. Y la verdad es que ya hay medio atrapado, porque ya este tema pasó, sí, está, y hoy día hay que bailar con la música que te tocó. Lo que pasa es que es una música que no solamente le puede afectar al gran empresariado, sino que a muchos otros por estos coletazos que te digo yo. Sí, pero por ejemplo, tú hoy día, si con esta ley, el caso La Polar, por ejemplo, el caso Penta, ellos irían presos. Claro. Por ejemplo. Sí. Entre 12 a 15 años tendrían de cárcel. Entonces, la verdad es que, claro, hay que atender también a la necesidad que tiene la sociedad
de esta sensación de impunidad que se tiene y que la hemos ido conversando también durante estos días, porque también tiene que ver con lo que está pasando con el tema de las fundaciones, que no está pasando ahora, que viene pasando hace muchos años. No, esto no es de las fundaciones, no es hoy día. La fundación tiene años, y es una forma, es un sistema que funciona y que también de alguna manera uno lo puede mirar de varias perspectivas y también puede decir, ¿sabéis que es un sistema que en el fondo, claro, funciona no para que haya corrupción, sino que para que las cosas se hagan más rápido, porque lamentablemente hay reacciones lentas en Chile, se actúa lento, entonces cuando ya tienen el problema, tú estás encima, entonces te tienes que, para saltarte toda esta burocracia, te saltas ciertos pasos y en esas cadenas que te saltas, bueno, se da para este tipo de situaciones como la corrupción que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, como que uno podría estudiar cómo la gente reacciona en base a en base a ciertos hechos, como cómo va funcionando este sistema de la corrupción o de las fundaciones, porque tiene como varias aristas de dónde mirarlo, igualmente que este caso. ¿Cachai? Entonces, con esta ley que se está tratando, que ya está, ¿no? La ley, sí, claro. Sí, ya está. Finalmente van a tener que ir adecuándose las cosas, yo creo, a este sistema. Y no sé si estás igualmente, lo que entiendo de lo que me estás diciendo, Jorge, igualmente va a llegar a un buen puerto. O sea, igual va a funcionar, yo creo, y finalmente uno se van a terminar acostumbrando al sistema. Y que va a ser más transparente, si esa es la idea. Sí, o sea, mira, yo creo que todos estamos de acuerdo y ahí nadie puede negar de que los delitos de colusión, o sea, todos los escándalos que íbamos para atrás, deberían, en cualquier país desarrollado, habiendo un dictamen de la justicia, esa gente se habría ido presa. Punto. Ahora, hoy día, esos delitos ya están tipificados, porque antes lo que ocurría era que no estaban tipificados como esos delitos, por lo tanto podía no haber pena de cárcel. Hoy día para todo eso es pena de cárcel. Sí. Yo las únicas dos precisiones que yo creo que son importantes es que esos delitos son blanco y negro. O sea, el tipo robó, el tipo compró acciones teniendo información confidencial, etcétera. Sí. El tema pasa en dos cosas. Uno, en la tipificación de otros de esos 100 y tantos delitos, donde hay delitos que no son blanco y negro. Entonces, esto, por ejemplo, que la ley de Emilia, que es súper clara. O sea, si hoy la ley de Emilia, tú tenés más de tanto en el alcotest, te vas preso. Sí. ¿No es cierto? Aquí es algo similar, pero que a ti te dijeran, oye, iba manejando distraído. ¿Qué es lo que es distraído? O sea, en la ley de Emilia tú tienes algo súper claro. En esta ley, para todos estos delitos que son más difusos, va a tener interpretación de un tribunal de primera instancia, donde probablemente por a lo mejor un derrame en un puerto puede terminar preso el gerente general, el gerente de operaciones, y eso yo creo que le mete ruido al sistema, no de que hay que sancionar. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que tienen que haber sanciones, y el gallo que hace algo malo tiene que tener una pena, pero cuando tú no defines bien ciertos tipos de delitos, se te puede generar ese espacio de arbitrariedad o de interpretación de un tribunal en una parte versus otro. Entonces es ahí donde yo veo que puede estar la complicación, Carla. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. De hecho, bueno, en la parte del tema medioambiental, que es el que tú más tocas, Jorge, sí, es como que queda un poco abierto. De hecho, escuchaba también a distintos abogados ayer, y claro, decían, en el fondo ese es donde topan, ¿cachai? Que es como el hecho que no se definen bien ciertos criterios, no queda muy claro. Pero es como propio de las leyes cuando se promulgan las leyes, igual tienen sus aristas que no quedan bien claras. Y ahí, yo creo que ya en el ejercicio se van a ver y se van a resolver esos temas que se van a ir dando, porque tampoco a mí me queda muy claro el tema del medio ambiente, la verdad. Es como que está mucho más claro en otro sentido, como por ejemplo, que lo tenía claro, la receptación o lavado de activos, beneficios económicos o de otra naturaleza para una empresa. En un cambio legislativo, como que había muchas
puntos que eran súper claros, pero otros que en realidad no son tan, quedan muchísimo más abiertos. Pero ustedes como ASET, ¿crees que realmente se vean perjudicados en algún punto, más allá del tema medioambiental, Jorge? Porque ustedes son más chiquititos, de hecho entendí como que no les toca mucho a las pymes, por ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que de alguna manera estas cosas directamente no te tocan, pero siempre indirectamente pueden tener algún efecto. Yo creo que a nosotros, digamos, como gremio, como empresas más pequeñas, probablemente muchas son proveedoras de empresas más grandes, ¿no? que sí van a estar afectadas a esto. Entonces, es importante el entender qué efectos puede tener, porque yo recién te hacía un ejemplo con la minería. Sí. A lo mejor, justamente para evitar este tipo de problemas que te decía, oye, que puede haber un derrame, que puede haber un accidente, ya más allá de las medidas naturales de seguridad, a lo mejor te van a exigir mucho más. Es así, pasarse 3 pueblos con ciertas medidas, sí, porque todos tienen que estar cubiertos. Entonces eso digamos, no es bueno para el negocio de uno, y tampoco es bueno para que la actividad siga fluyendo. Entonces, desde esa óptica sí puede tener un efecto. Ahora, desde el punto de vista de que es importante de que los delitos económicos estén normados, que la persona que los comete se vaya presa, o tenga la pena que la ley estipula, no podemos no estar de acuerdo. De hecho más, yo creo que muchos de estos delitos también tienen que ser, eso no es un monopolio del gran empresariado. De repente uno ve colusiones a veces en líneas de buses, en cosas que también le afectan al consumidor. Entonces no es patrimonio exclusivo del gran empresariado ese delito económico, o la coima a un funcionario público, oye, para el permiso de construcción. O sea, entonces las leyes en general, por lo menos nuestra filosofía es que la ley tiene que ser pareja, aunque sea dura, pero que sea pareja. Entonces es importante que uno, si tu negocio va creciendo y va, ¿no es cierto?, te vas acercando a ser una gran empresa, tú tienes que ir implementando todas estas prácticas también que van a ser necesarias en todas las empresas a la larga. De tener buenos gobiernos corporativos, de tener procesos ordenados, de estar claro con qué permiso necesitas, de tener mucha visibilidad de cómo fluyen las platas en la empresa. Pero en general yo te diría, Carla, que a nosotros lo más importante es ir teniendo certezas y certidumbres. Y creo que de alguna manera esta ley la trae, pero con todas estas observaciones que yo te digo, sí, de que hay espacios que pueden prestarse para temas súper raros, ¿no? O sea, probablemente va a haber más de alguien que va a tratar de meter precio a un gran empresario producto de un delito menor en alguna faena. Entonces te va a generar esa industria también, que a veces uno los ve, no sé, en las películas, estos que andan buscando a la salida de los hospitales casos, estos abogados que andan persiguiendo casos, ¿no es cierto?, para demandar. Yo creo que va a generar también espacio a ese tipo de actividad que no le hace bien al país. Pero también quizá, Jorge, es parte de un proceso que igual hay que vivirlo, porque, claro, tú al escucharte también uno puede decir, bueno, sí, pero ¿y las confianzas de, no solamente, porque no es atacar al empresariado directamente, esto no. También hay la ley esta se está endureciendo con el narcotráfico, ¿cierto? Son distintas para que las aduanas, el carabinero, PDI, Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, tengan más posibilidades de actuar, ¿cierto? Entonces es una gran ley que tiene varias cosas que es interesante para avanzar en nuestro país, también el tema de la confianza y la transparencia. Ahora, porque finalmente la economía, Jorge, no sé si ahí estáis de acuerdo, tiene que ver con que la economía de un país también tiene que ver con la confianza de la sociedad y de cómo funciona este círculo virtuoso que hoy está totalmente roto. Porque no hay confianza, las confianzas están de verdad quebradas a nivel político, a nivel social,
Entonces cuando las confianzas se quiebran, ¿cómo tú después las recuperas? Y más encima, por eso te digo que a mí me llama la atención la postura de la CPC, porque siendo personas con el poder que tienen, inteligentes y todo, ir a Tribunal Constitucional no es me parece, como que no, la sensación me da que no es una buena señal. Porque en el fondo los pone, de alguna manera, como si estuvieran asustados de que algo les pasara, ¿me entiendes? Cuando finalmente ellos no tienen nada que ocultar, si está todo bien. ¿Por qué llegar por más arriba? Yo creo que el tema, la forma, claro. Mira, es una decisión de ellos y habrán tenido sus razones y no tengo idea cuáles habrán sido esas razones, más allá de presentarnos su postura, pero a ojos de la opinión pública, estoy de acuerdo contigo, se ve mal porque a lo mejor en la forma y no el fondo. En el fondo probablemente pueden tener un punto que en parte recoge algunas de las cosas que yo te he comentado, de precisar más los delitos medioambientales, etcétera. Pero a veces la forma, como dicen, la forma es tan importante la forma como el fondo. Entonces, yo creo que ahí por lo menos desde mi perspectiva, se ve mal, digamos. Pero sí es importante que las leyes cuando se implementen, que muy rápidamente vayan haciéndose las correcciones que deben hacerse, porque si no te transforma una ley que a lo mejor tenía una muy buena intención en un tema que es inimplementable, o que hoy día, imagínate, no sé, ya empezáis a meter a todo el mundo a la cárcel, no tenemos ni cárcel. O sea, se te empieza a enredar todo el sistema. Hay que pensar si que los tribunales tienen la capacidad de analizar estos delitos que a veces pueden ser más complejos. No, pues claramente entonces, eso está claro. Pero es que una cosa es la ley y otra cosa es que se lleve a cabo. O sea, estamos claros que una ley no significa que se van a dejar de hacer, por ejemplo, los delitos ni de corrupción ni delitos económicos. Eso estamos claros. Por eso te digo que a mí me parece que el fondo es importante también. O sea, es fundamental que se muestren también estos cambios, pese a que puede ser que tenga una carga ideológica según el punto de vista que lo mire la oposición o los empresarios, la derecha, ¿cierto? Que esto tiene un caballo de Troya, como dijo por ahí alguien. ¿Quién fue que dijo? Cox, que esto era un caballo de Troya en el fondo. Pero finalmente yo creo que ahí estamos de acuerdo. Francisco Cox dijo que era un caballo de Troya, que estaba lleno de prejuicios esta ley. Entonces, pero igualmente quizás es una buena señal, y que se empiezan a implementar este tipo de cosas porque tiene que ver con la transparencia. La transparencia es fundamental también en los países con los que nos comparamos, que nos gusta tanto compararnos, ¿cierto? Con los países de la OCDE, de los países más desarrollados. Finalmente tienen estas implementaciones y les han dado resultados. Entonces, les va dando resultados en el tiempo. Sí, por eso, yo creo que esta es una apuesta a largo plazo, Carla, y probablemente, como dices tú, estas cosas tienen que irse calibrando en el tiempo, y siempre tienen algún costo de implementación, pero es importante tratar de hacerlo bien a la primera, para que no te genere todos estos frenos, a veces en inversión o en sobre regular a tus proveedores, que de alguna manera ahí nos afecta a nosotros. Pero sí es indispensable que parte del proceso que estamos hoy día sea ir recuperando de a poco la confianza en las instituciones. Yo creo que eso es súper importante, y ahí no solamente el empresariado como grupo tiene que ser partícipe de ese proceso, sino que también todas las otras instituciones, los tribunales, el mismo Estado, las municipalidades. Hay un esfuerzo importante que tienen que ir haciendo todos para que la gente vuelva a confiar en el resto, además. O sea, que cuando tú tengas que pagar tus impuestos, digas, oye, sabes que yo estoy pagando impuestos, pero la verdad es que lo estoy pagando porque yo estoy viendo de que se usan bien mis platas, de que hoy día en mi barrio tengo un parquecito, de que construí una multicancha, nadie se ha robado nada. Entonces, esa transparencia que dices tú también es súper importante tenerla a todo nivel, no solamente en el mundo privado y gran empresariado, sino que también en todos los estamentos del Estado.
Sí. Así que todos tienen que ser partícipes aquí de ir generando un mejor país. Yo creo que el sentarse en la galería y a puro alegar siempre es fácil. Aquí lo que uno tiene que tratar de hacer es ir tomando roles o espacios o acciones que contribuyan a que todos vayamos construyendo un mejor país. Jorge, para ir cerrando, porque la última vez que estuviste acá con nosotros estuvimos hablando de varias cosas, pero la verdad que el tema tenía que ver con el tema de las 40 horas, ¿recuerdas? Del sueldo mínimo, etcétera. ¿Cómo han ido las conversaciones? ¿Están más tranquilos ahora? Ustedes como Asociación de Emprendedores de Chile, ¿cómo han ido las conversaciones con el gobierno? Sí, hemos estado bien activos con el tema de la reforma tributaria, pero mira, el tema está, yo creo que le metimos harto tiempo a entender los titulares y de qué se iba a tratar la película. Todos los diálogos tributarios, yo creo que había un consenso bien transversal de que queríamos que fuera progresivo, justo, y todos los lugares comunes que uno típicamente describe. Pero ahora toca ver el guión de la película. Y eso partió ahora la semana pasada, donde ya empezamos a tener algunas presentaciones ya más concretas de cómo venía esto. Y la verdad es que le hemos hecho algunas observaciones de forma y de fondo a lo que presentó el ministro Marcel, creo que fue la semana pasada, el martes pasado, no me acuerdo. Sí. Y esta semana, mañana ya en una reunión ya más técnico, que cada una de las organizaciones está llevando a sus técnicos ya para meterle un poquito más de números a lo que el ministro presentó, de manera de poder entender qué tanto beneficia al crecimiento, a generar mejores empleos y todo lo que una reforma debiera promover. Porque en algunos sectores está instalado en que la reforma es solamente para recaudar la cantidad de plata que hay que recaudar para hacer todo lo que el gobierno prometió en su campaña. Y ahí tenemos una discrepancia importante, porque la reforma, la recaudación es una consecuencia de ser una reforma bien, no de ir a buscar la plata y después vemos qué pasa para adelante. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener a lo mejor algunas discrepancias de cómo se articula la pata tributaria para que hayan incentivos a crecer, para que no haya incentivos a sacar las platas fuera de Chile, sino que ojalá que las empresas quieran reinvertir todas sus utilidades acá y poder crecer. Entonces, todavía una película que vamos de la serie de Netflix, vamos en el primer capítulo, en el piloto. Sí, aparte que se está viviendo, porque al parecer vienen buenas, o sea, se ha escuchado, el dólar bajó, se está estabilizando, parece, en Estados Unidos la inflación, ¿cierto? También. Se están dando buenas noticias. No sé si se está reflejando hoy todavía en nuestros bolsillos, pero al parecer ya más adelante, al final de año, quizás se va a sentir que la economía ya se empieza a poner mejor, ¿no? A tener un mejor camino. Los brotes verdes, ¿cómo es? Sí. Jorge Welch. No, así que no, muchas gracias. Sí, Jorge, te queremos agradecer por estar con nosotros esta mañana y, por supuesto, estás súper invitado a nuestro programa para que nos encontremos acá y nos sentemos en el sillón a conversar. Encantado, Carla. Muchísimas gracias y saludos a todos. Igual, que estés súper bien. Que esté bien. Chao, Jorge.